Yo no entiendo por qué me dicen China. No. Ya se me cruzaron los cables, ya no puedo. Ándale, mija, capaz chicle y pega. Va, vientos. Si estás igual que yo, sin realmente entender qué está pasando, pues te invito a acompañarme en este video hasta el final para conocer estas y muchas más expresiones que solo los mexicanos entienden. Empezamos. Hola a todos, soy Ela, la letona en México, y en este video me gustaría compartir con ustedes mis expresiones favoritas que he encontrado, que he escuchado y que tuve que entender aquí en México. Si eres mexicano y estás viendo este video, supongo que te vas a divertir bastante y bueno, burlarte un poquito de mí. Y si no eres de México, a ver si también vas a entenderme a mí más bien que por qué no entendía ciertas cosas, pero ya las aprendí, y a ver si en tu país también se usan ese tipo de expresiones o solo es únicamente algo que se usa en México. Si es la primera vez que entras a este canal, te invito a ver más contenido que ya tenemos en este canal y suscribirte al canal para poder formar parte de nuestra gran comunidad. Bueno, pues vamos a empezar ya directo con las expresiones. Honestamente, pues yo vine a México ya conociendo español bastante bien y manejándolo en un nivel bastante alto. Sin embargo, hay algunas expresiones que sí me costaron bastante trabajo entender por qué se usa de esta forma o qué significa, o cuando yo decía algo porque la gente se empezaba a reír o se les hacía extraño que estaba diciendo. Entonces pues me ha pasado de todo, pero poco a poco iba aprendiendo y también ya agarrando el lenguaje mexicano, ¿no? Para que yo pudiera entender qué está pasando alrededor de mí y qué están hablando de mí, y también yo poder contestar. Tal vez una de las expresiones más famosas por las que me imagino que conocen a México en todo el mundo es la expresión "qué padre". Bueno, no vamos a tomarlo realmente en cuenta porque, bueno, yo supongo que es bastante bien conocida, aunque cuando por primera vez escuché a un mexicano decir "uy, qué padre", hablando de un cuadro, yo dije, ahí no está tu padre en este cuadro, o sea, ¿por qué lo mencionas? Y luego, bueno, ya me explicaron que es qué chévere, qué padre, genial, ¿no? O sea, son sinónimos. Pero ya tiene mucho tiempo y además no fue en México. Esa expresión ya la aprendí antes de venir a México. Pero la expresión que sí ya tuve que aprender estando en México es que en lugar de decir cuidado, por ejemplo, cuando vas caminando por la calle y te tropiezas, te dicen aguas. Sobre todo me da risa cuando te dicen eso porque estás a punto de pisar un charco, por ejemplo. O tienes un café caliente o agua caliente y dicen aguas, entonces se me hace algo gracioso. No sé si entendieron el chiste. Pero bueno, eso creo que al final sí tiene bastante sentido porque, como me explicaron, pues esta expresión se usaba sobre todo antes, ¿no? Cuando la gente tiraba el agua por la ventana. De hecho, estoy segurísima que hay muchos pueblos en México, y no solo en México, en muchos lados del mundo, donde todavía siguen haciendo esto. Antes de tirar agua por la ventana, agua sucia me refiero, pues gritan aguas para que tengas cuidado con aguas, con el agua, que no se te caiga y no te manche. Así que sí, en México en lugar de decir cuidado, te van a decir aguas. ¿Qué dicen en tu país en este caso? Pónmelo en los comentarios. La siguiente expresión también me parece bastante interesante, es decir, vientos. O sea, en lugar de sale, vale, va, pues decir vientos. También se me hace algo bastante interesante, y esto sí realmente no entiendo por qué será. Si sabes la explicación por qué se usa, pues también te lo agradezco mucho si me lo pones en los comentarios. Pero bueno, es algo que también puedes escuchar bastante seguido, que en lugar de decir vale, sale, va, te pueden decir vientos. Algo interesante, ¿no crees? Otra expresión que me confunde bastante porque no puedo entender su origen, y además, sobre todo al principio, sí me confundían bastante. Ya acostumbré que me dicen güera. Ok, pues bueno, aunque sigo insistiendo que no soy tan güerita para nada, pero bueno, güera es como rubia, está bien, no pasa nada. Pero la otra que dicen en México es decir China o chino. Pues escuchando chino, China, que me imagino, pues aprendí el español, y según lo que yo aprendí, lo que me enseñaron, un chino es alguien que viene de China, hablando de nacionalidades. Sin embargo, acá en México esta palabra tiene otro significado y se refieren a los chinos, o sea, al cabello rizado. ¿Qué tiene que ver la nacionalidad de los chinos con el cabello rizado? No tengo ni menor idea. Además, por lo que yo sé, los chinos normalmente tienen cabello lacio, entonces tiene aún menos sentido, pero bueno, así me dicen en México. Así que aquí soy
una letona mexicana china. Otra expresión que también me parece bastante interesante y que también me gusta usar bastante es decir por si las moscas. A ver si sabes a qué se refiere diciendo esta expresión. Por si las moscas básicamente quiere decir por cualquier cosa. Son sinónimos, pero aún así es bastante interesante la versión en la que lo ponen. El origen de esta frase o este dicho viene de los tiempos antiguos cuando pues no había neveras o incluso donde no hay todavía neveras, bueno, refrigeradores o congeladores. Entonces la comida, para que las moscas no atacaran esta comida y no empezaran a sentarse ahí, lo que podría causar infecciones, enfermedades, etcétera, pues las personas las cubrían por si las moscas, y pues ya sigue algo, por si las moscas llegan, no sé, algo, pero pues usando esta expresión, por si las moscas, o sea, por cualquier cosa, para que no pase nada a la comida que dejamos. Pero bueno, ya se quedó esta expresión y la seguimos usando pues ahora como por cualquier cosa, por si las moscas. A ver cómo vamos hasta este momento. Si ya te está gustando el video, entonces te agradezco que me apoyes con tu like. Créame que eso me ayuda muchísimo y también me motiva y me sigue inspirando para crear más y más videos. La siguiente expresión que me gustaría compartir con ustedes y que me sorprendió bastante y que sigo sin realmente entender bien es el mal del puerco. A ver si ya te imaginas a qué se refiere. O sea, honestamente, a mi gusto, en mi interpretación personal, suena bastante asqueroso eso. Pero bueno, se refiere al sueño que te da después de comer. Sigo sin entender por qué le dicen mal del puerco. ¿A los puercos, o sea, a los cerditos, les da sueño después de comer? ¿O por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Y además, bueno, por mi experiencia personal, también a los gatos. Bueno, por lo menos a mi gatita que tengo en casa, después de comer también le da sueño. Pero no le dicen el mal del gato o perro. ¿Por qué el puerco? Pero bueno, pues básicamente eso. Cuando comiste muy rico, estás muy lleno y te empieza a dar sueño, sobre todo si estás en un estado soleado con mucho calor, pues te da el mal del puerco. Ganas de dormir después de comer. Se me hace algo genial crear una expresión solo para describir este sueño en particular. Creo que sería más o menos como un equivalente a una siesta, ¿no? Siesta. Mal de puerco suena más interesante. La siguiente expresión también me encanta y de verdad, México es un país con tantas expresiones increíbles. Seguramente también en otros países hay muchísimas expresiones que me van a sorprender igual. Pero bueno, mientras estoy conociendo las de México, pero igual gracias a sus comentarios estoy conociendo los de otros países. Pero la expresión que me encanta y creo que tiene muchísimo sentido es: se me cruzaron los cables. Cuando ya te hiciste bolas, sí se dice así, ¿verdad? Cuando ya te hiciste bolas y ya no entiendes qué está pasando, por ejemplo, como yo ahora ya no entendí qué estaba diciendo porque ya se me olvidó, porque me quedé pensando en otra cosa, pero bueno, al final quiere decir se me cruzaron los cables, o sea, pues ya no le encuentras sentido a lo que estás diciendo. Entonces es una expresión bastante interesante. Igual no sé a qué se debe y cuál es el origen de esta expresión, pero me encanta bastante, ¿no? Cuando literalmente pues ya en tu cabeza te hiciste bolas, te confundiste, se te cruzaron los cables y por eso estás diciendo quién sabe qué cosa. Y la última expresión que me gustaría hoy compartir con ustedes, que también me encanta, pero me encanta de verdad, me encanta la expresión, me encanta el sentido, me encanta todo. A ver si le entiendes, es chicle y pega. Si no mal recuerdo, al principio cuando lo escuché como chicle y pega, pensé que era una palabra tal vez, pero pues sí me hacía sentido que eran dos palabras, chicle y pega, bueno, tres, perdón. Pero básicamente a lo que se refiere es que con suerte logras algo. Pero se me hace increíble y además es como una metáfora que también puedes imaginar, ¿no? Que capaz y con un chicle también pues puedes pegar lo que necesitas. Así que esta expresión también se me hace muy ingenua, pero tan genial, tan interesante y tan precisa, pues de verdad me encanta, me gusta muchísimo. Y bueno, pues es la expresión que también aprendí. No la uso honestamente mucho, pero cuando la escucho la entiendo perfectamente y además me gusta. En fin, ¿qué te pareció este video? Ya puedo decir con orgullo que yo entiendo todas estas expresiones, por lo menos las que mencioné en este video. Hay muchas más, hay otras obviamente, pero estas creo que son las que más me gustan o las que
más me sorprendieron en su momento, entonces pues esas quería compartir con ustedes. Cuéntame tu experiencia, si ya has platicado con un mexicano y ya has conocido una de sus expresiones tan raras y tan interesantes que de verdad me encanta y quiero seguir conociendo, porque además hay algunos dichos que coinciden incluso con nosotros los letones, o en ruso también podemos encontrar algunas familiares que bueno, los dos idiomas son mis idiomas maternos, así que pues sin querer comparto con los dos y eso también me sorprende mucho, o algunos ligeramente son diferentes pero aún así se parecen, así que bueno, también sería interesante, creo yo, compartir con ustedes algunas expresiones en letón o en ruso, a ver si hay algo semejante en el idioma español o por lo menos en tu país en particular. Si sí quieren este video, espero sus comentarios aquí abajo, o si les ocurrieron algunos sinónimos a estas expresiones que se usan en sus países, también con mucho gusto estoy esperando a verlos en los comentarios. Por mi parte sería todo por hoy, nos vemos muy pronto, cuídense mucho, saludos y bendiciones. Visulabu.